Hola, hoy vamos a platicar a fondo de un tema que, toca una industria súper importante en Argentina y la verdad en muchos otros lugares, la avicultura. Así es. La producción de pollo, de huevo, ha tenido un crecimiento enorme. Pensemos que ya por ahí del 2010, el consumo por persona en Argentina era de casi 35 kilos de pollo al año y más de 200 huevos. Un montón. Y seguro ha seguido creciendo. Sí, seguramente. Y mucha de esta producción, como un 65% en ese entonces, está muy concentrada geográficamente, sobre todo en Entre Ríos y Buenos Aires. Y justo ahí, en esa concentración, en esa producción tan intensiva, pues surge un desafío ambiental bastante grande. Los residuos. Los residuos, claro. Hablamos de cantidades, pero cantidades enormes de guano. O sea, el estiércol de las gallinas ponedoras y también de la cama de pollo, que es esa mezcla de estiércol con viruta o algún otro material que se usa en los galpones donde crecen los pollos de engorde. ¿De qué cantidades estamos hablando más o menos? Pues mira, para darnos una idea, una sola granja, digamos, con unas 100,000 gallinas, puede generar más de 12 toneladas de excremento al día. 12 toneladas. Híjole, es difícil hasta de visualizar. Y el problema, supongo, no es solo el volumen. No, para nada. Aunque ese material es muy rico en nutrientes, que en teoría son buenos para el suelo, si se maneja mal, representa un riesgo ambiental fuerte. ¿Cómo? ¿Qué tipo de riesgos? Pues mira, el estiércol así crudo puede contaminar los suelos y aguas, sobre todo las aguas subterráneas. Se lavan los nutrientes como los nitratos y van a parar al agua. Ok, contaminación de agua. Exacto. También genera malos olores muy fuertes a veces y puede liberar gases que contribuyen al efecto invernadero. Y ojo, no hay que olvidar el riesgo sanitario. ¿Sanitario? ¿Te refieres a enfermedades? Sí, si aplicas ese estiércol crudo directo al campo, puede llevar patógenos, como la salmonela, por ejemplo. Y eso es un peligro para la salud de la gente y de otros animales. Además, muchos de los nutrientes buenos, como el nitrógeno, se pierden muy rápido al aire, se volatilizan. Entiendo. Entonces tenemos una industria muy eficiente para producir alimentos, pero que genera un subproducto, voluminoso y potencialmente peligroso. Justo. Y aquí es donde entra el análisis que traemos hoy, ¿verdad? Basado en un estudio científico que explora una solución que, ya se conoce, pero la evalúa justo para estos residuos, el compostaje. Exactamente. El compostaje, para ponerlo simple, es un proceso biológico en el que controlamos cómo se descompone la materia orgánica. ¿Son los microorganismos los que hacen la chamba principal? Los bichitos buenos, digamos. Ándale, los bichitos buenos. Y lo interesante es que al trabajar generan calor, mucho calor. Ajá. Esa fase donde la temperatura sube mucho, que le llamamos fase termófila, es clave. ¿Por qué? Porque ese calor ayuda a eliminar los patógenos peligrosos y también las semillas de malezas. Hace que el producto final sea seguro. ¿Y el resultado final es qué cosa? Es un material ya estable, oscuro, con un olor como a tierra mojada, tierra fértil. A eso le llamamos compost, un abono orgánico de muy buena calidad. Suena muy bien, la verdad. Entonces, la misión de nuestra exploración de hoy es ver si este proceso, el compostaje, funciona bien con los residuos avícolas específicos de Argentina y, ¿cómo se puede hacer mejor? Correcto. El estudio que vamos a revisar comparó dos recetas distintas. O sea, mezcló el guano y la cama de pollo con otros materiales en diferentes proporciones. Queremos entender cuál mezcla funciona mejor y si el compost que resulta es útil y, sobre todo, seguro. Perfecto. Pues vamos a desmenuzar qué encontraron. Para empezar, hay que conocer bien los ingredientes base que usaron. Ok. Usaron guano fresco, recién salido de gallinas ponedoras de una granja en Mercedes, Buenos Aires. Y este material de entrada ya trae sus retos. ¿Cómo cuáles? Pues los análisis iniciales que hicieron, que vienen en la tabla 1 del estudio, mostraron varias cosas. Era muy alcalino, tenía un pH de 8.5. Alto. Sí, bastante. Tenía niveles de sales altísimos, medidos por la conductividad eléctrica, como 20 milisiemens centímetro menos 1. Era muy denso, muy pesado y con una humedad bárbara, casi 73% de agua. Muchísima agua. Muchísima. Rico en nitrógeno, eso sí, casi 7%. Pero le faltaba estructura, tenía poca porosidad. Y eso es un problema porque dificulta que entre el aire, el oxígeno que necesitan los microbios para descomponer bien. Entiendo.
O sea, no es nomás apilar el guano y esperar, necesita como una ayuda estructural. Exacto, necesita mezclarse. Por eso, además del guano, usaron cama de pollos parrilleros, que ya viene un poco más mezclada y es menos extrema en sus características. ¿Y qué más? ¿Qué usaron para darle esa estructura? Ahí es donde entra lo interesante de la comparación. Usaron lo que llaman materiales estructurantes o agentes de volumen. Probaron dos cosas distintas. Por un lado, cama de quino. Cama de caballo. Sí, una mezcla de viruta con estiércol de caballo. Y por otro lado, usaron aserrín de madera. El aserrín tiene mucho carbono, casi 50%, pero muy poquito nitrógeno. Ah, ok. Dos materiales diferentes para mezclar. ¿Y cómo quedaron las recetas finales que compararon? Armaron dos mezclas para el experimento. Vamos a llamarlas mezcla A y mezcla B. Va. La mezcla A tenía una proporción bien alta de residuos avícolas. Era 56% de guano, 25% de cama de parrilleros. O sea, ya iba más del 80%. No, espera. 56 más 25 son 81. No, perdón. 56 de guano, 25 de cama de parrilleros, ahí van 81. Ah, no, perdón. 56% guano plus 25% cama de parrilleros, ahí está el 81% de residuo avícola en esa porción. Y el resto, 19%, era la cama de equino. Ah, ok. 81% avícola en total, usando cama de equino para estructurar. Entendido. ¿Y la B? La mezcla B también tenía bastante guano, 57%, pero menos cama de parrilleros, solo 13%. Y aquí para estructurar usaron el aserrín, un 30%. En esta mezcla, el residuo avícola total era un poco menor, 70%. Interesante la diferencia. Una con más carga avícola y cama de caballo, la otra un poco menos y con aserrín. Se ve clara la comparación. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Dónde lo hicieron? ¿Cómo lo manejaron? El experimento se hizo en las instalaciones del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de Argentina, allá en Castelar. Prepararon pilas de compost, como montones, de unos 2 metros cúbicos para cada una de las mezclas. Ok. Y un punto clave. Para asegurar que tuvieran oxígeno, que es vital para los microbios aerobios, las volteaban a mano cada 3 a 5 días. Mover todo el material. Un trabajo pesado, me imagino. Sí, sí. También controlaron mucho la humedad. Las regaban cuando hacía falta para mantenerla en un nivel bueno, entre 55 y 65%. Ni muy seco ni muy encharcado. ¿Ok? Y un detalle técnico. Al mero principio añadieron un poquito de sulfato de calcio. Esto fue un intento para ayudar a bajar ese pH tan alcalino del guano desde el arranque. Ah, mira. ¿Y cuánto tiempo duró todo el seguimiento? Siguieron todo el proceso midiendo cosas durante 16 semanas, 4 meses. 16 semanas. Bastante tiempo para ver cambios. Y supongo que midieron muchas cosas para ver cómo iba la transformación, ¿no? Uf, sí. Midieron varios parámetros clave y con bastante frecuencia, para no perder detalle. Por ejemplo, la temperatura. Esa la medían diario. Diario. ¡Wow! Sí, porque como decíamos, es el termómetro de la actividad biológica y te dice si llegaste a la fase caliente que mata patógenos. Claro. ¿Qué más? Semanalmente medían el pH para ver cómo cambiaba la acidez, la conductividad eléctrica, que indica el nivel de sales, la humedad, claro, y el carbono orgánico total, o sea, cuánta materia orgánica quedaba. Ok, eso semanal. Luego, cada 15 días checaban las formas de nitrógeno, el amonio NH4+, que suele estar alto al principio, y el nitrato NO3-, que es señal de que el compost está madurando. Amonio y nitrato, quincenal. Y mensualmente veían otros indicadores más finos, como el carbono soluble, que es como la parte más fácil de comer para los microbios, y la capacidad de intercambio catiónico, la famosa CIC. CIC suena importante. ¿Qué mide eso exactamente? Es un indicador súper importante de la calidad y la madurez del compost. Mide, digamos, la capacidad del compost para retener nutrientes buenos para las plantas. Lo vemos más adelante. Perfecto, mucho dato, mucho seguimiento. Ahora sí, vamos a lo bueno. ¿Qué encontraron? ¿Qué pasó con la temperatura? Dijiste que era clave para la seguridad. Pues aquí los resultados fueron muy positivos, fíjate. Ambas mezclas, la A y la B, alcanzaron rápido temperaturas altas. Entraron en esa fase termófila que se busca. ¿Qué tan altas? La mezcla A, la que tenía cama de quino, se calentó rapidísimo y muy fuerte. Llegó a 63 grados centígrados en la primera semana. Muy caliente.
y fue significativamente más alta que la B al mero principio. 63 grados. Eso seguro mata bichos. Definitivamente. Esas temperaturas son más que suficientes para higienizar el material, eliminar patógenos como Salmonella, E. coli y también semillas de malezas. Es un gran punto a favor del proceso. ¿Y se mantuvieron altas mucho tiempo? Pues como por la semana 10, las temperaturas empezaron a bajar y se acercaron a la temperatura ambiente. Eso indica que la fase más intensa de descomposición ya había pasado. Excelente. Primer punto positivo. El proceso sí se calentó lo suficiente para ser seguro. ¿Qué onda con el pH? ¿Empezó muy alcalino? ¿Se corrigió? Sí, también hubo una evolución muy clara y favorable. Empezaron alcalinas, como en 8.2 u 8.3. Esto es típico al principio porque cuando se descomponen las proteínas del estiércol se libera amoníaco, que es alcalino. Ajá, ok. Pero conforme avanzó el compostaje, el pH fue bajando poco a poco. Y al final de las 16 semanas, las dos mezclas terminaron con un pH casi neutro. La A quedó en 7.1 y la B en 6.8. Perfecto. Ese rango es mucho mejor para el suelo y las plantas, ¿verdad? Muchísimo mejor. Un pH neutro facilita que las plantas absorban los nutrientes. Así que, otro problema del guano crudo que el compostaje ayudó a resolver. Muy bien, ya van 2. Higienización por calor y neutralización del pH. Mencionaste también la salinidad alta al principio. ¿Qué pasó con las sales? ¿Bajaron? Sí, la conductividad eléctrica, que es la medida de esas sales, empezó muy alta como se esperaba por el guano. Pero fíjate que disminuyó un montón en las dos mezclas a lo largo de las 16 semanas. ¿Y por qué bajan? ¿Se descomponen o qué pasa? Los investigadores creen que una parte importante de esa reducción se debe al lavado de las sales, como regaban las pilas para mantener la humedad. Ah, claro, el agua que se escurre se lleva parte de las sales. Exacto, un proceso de lixiviación controlado, digamos. Lo bueno es que los valores finales de conductividad fueron bajos. Esto significa que el compost resultante ya no tiene ese exceso de sales que podría dañar a las plantas, sobre todo a las más sensibles. Súper bien. El compost final sería menos agresivo para los cultivos. Ok, ya cubrimos temperatura, pH, sales. Ahora metamos las manos en la materia orgánica misma. Midieron carbono orgánico total, COT, y ese carbono soluble, CS. ¿Qué nos dicen esos datos? El carbono orgánico total es básicamente la comida, el combustible para los microorganismos. Y como era de esperarse, fue disminuyendo en ambas mezclas conforme los microbios se lo iban comiendo, liberando dióxido de carbono. Lógico, se consume. Exacto. Pero aquí viene algo interesante en la comparación. A partir de la semana 6 más o menos, la mezcla A empezó a tener consistentemente menos carbono orgánico que la mezcla B. Menos carbono en la... ¿Eso qué significa? ¿Que se descompuso más rápido? Eso sugiere, sí, que la actividad microbiana fue más intensa o más eficiente en la mezcla A, la que usaba cama de equino. Se consumió más carbono en el mismo tiempo. ¿Y por qué habría sido más activa la mezcla A, si hasta tenía un poquito más de residuo avícola? La clave parece estar en el tipo de carbono que tenían disponible. La mezcla A, con cama de equino, parece que arrancó con más carbono soluble, CS. ¿Recuerdas que dijimos que era como la comida rápida? Sí, lo más fácil de digerir para los microbios. Justo. En cambio, la mezcla B usaba acerrín. Y el acerrín es rico en carbono, sí, pero en formas mucho más complejas y resistentes, como la lignina y la celulosa. Haz de cuenta que a los microbios de la mezcla A les dieron un buffet fácil, y a los de la B algo más fibroso, más duro de roer. ¡Qué buena analogía! Por eso, aunque la B tenía mucho carbono inicial por el acerrín, la reducción total de ese carbono al final del proceso fue un poco menor que en la A. Nos enseña que la receta, el tipo de material que mezclas, realmente impacta en qué tan rápido y qué tan completo es el proceso. Clarísimo. La calidad del combustible marca el ritmo de la fiesta microbiana. Ok, ahora, vayamos a un nutriente clave, el nitrógeno. El guano tenía muchísimo al principio. ¿Se conservó bien? ¿Se transformó en algo útil para las plantas? El nitrógeno es súper interesante porque sufre transformaciones muy importantes durante el compostaje. Y esas transformaciones son señales clave de que el compost se está estabilizando, se está volviendo maduro. ¿Qué tipo de cambios vieron? Vieron dos cambios principales y opuestos. Por un lado, el amonio, NH4+.
Este estaba alto al principio, porque se libera cuando se descomponen las proteínas del estiércol, pero durante el proceso bajó drásticamente en ambas mezclas. ¿Y eso es bueno? Sí, porque el amonio en exceso puede ser tóxico para las plantas y además se puede perder fácilmente como gas, amoníaco. Entonces, que baje es señal de estabilización. Y al mismo tiempo que bajaba el amonio, pasó lo contrario con el nitrato, NO3-. ¿El nitrato subió? Muchísimo. Casi no había nitrato al inicio y al final de las 16 semanas los niveles eran muy altos en las dos mezclas. Este cambio, de amonio a nitrato, se llama nitrificación y es un proceso súper deseable. ¿Por qué es tan bueno que haya nitrato? Porque el nitrato es una forma de nitrógeno mucho más estable en el suelo, no se pierde tan fácil. Y además, es la forma preferida por la mayoría de las plantas para absorber nitrógeno. O sea, el compostaje no solo retuvo el nitrógeno, sino que lo convirtió en una forma más útil y disponible para los cultivos. ¡Wow! Eso está excelente. Transforma el nitrógeno a una forma mejor. Oye, ¿pero se perdió algo de nitrógeno en el camino? Mencionaste que el amonio se puede ir como gas. Sí hubo algo de pérdida de nitrógeno total. El estudio calculó, por ejemplo, que la mezcla A perdió alrededor de un 28% del nitrógeno que tenía entre la semana 4 y la 16. ¿Y por dónde se fue? La principal sospecha, como dices, es que parte se fue como gas amoníaco. Eso se llama volatilización. Sobre todo en las primeras semanas, cuando el pH todavía estaba alto, por encima de 7, eso facilita que el amoníaco se escape al aire. Ah, ok, o sea, es como un balance. Se transforma a nitrato, que es bueno, pero igual hay que cuidar no perder mucho en el proceso. Exacto. Es uno de los retos del manejo del compostaje. Tratar de minimizar esas pérdidas, quizás ajustando la mezcla inicial o el volteo. Pero aún con esa pérdida, la transformación a nitrato fue el proceso dominante y es un gran beneficio del compostaje. Entendido. Es un proceso con sus matices. Nos queda un indicador clave que mencionaste antes, la capacidad de intercambio catiónico, la CIC. Dijiste que medía la calidad o fertilidad. ¿Nos puedes explicar un poquito más qué es eso? Claro, imagínate que el compost maduro, cuando lo agregas al suelo, actúa como una especie de esponja o de despensa para los nutrientes. Una esponja de nutrientes me gusta. Ándale. La CIC mide qué tan grande y qué tan eficiente es esa esponja para atrapar y retener nutrientes importantes que las plantas necesitan. Nutrientes que tienen carga positiva, como el calcio, Ca2+, el magnesio, Mg2+, el potasio, K+, a esos les llamamos cationes. Ok, cationes con carga positiva. Exacto. Un compost con una CIC alta puede guardar más de estos nutrientes y luego liberarlos poco a poco cuando la planta los necesita. Además, una buena CIC también ayuda a mejorar la estructura del suelo, a que esté más poroso, retenga mejor el agua. Es un indicador de salud del suelo, por así decirlo. Excelente explicación. La esponja o despensa de nutrientes. Queda clarísimo por qué es importante. ¿Y qué pasó con la CIC en este estudio? ¿Mejoró? Mejoró muchísimo. Y aquí los resultados fueron muy alentadores. La CIC aumentó significativamente en las dos mezclas, desde los valores iniciales hasta los finales, después de las 16 semanas. ¿Y eso qué nos dice? Es una señal directa de que, durante el compostaje, se formó materia orgánica muy estable y compleja. Es lo que llamamos humus, o sustancias húmicas. Es como la magia del compostaje bien hecho. No solo descompone lo orgánico, sino que crea estas nuevas estructuras supervaliosas para la fertilidad del suelo. Fantástico. Se creó valor, literalmente. Oye, ¿y hubo diferencias entre la mezcla A y la mezcla B en este indicador final de calidad? Sí, y este es uno de los hallazgos más relevantes, yo creo, para decidir cuál receta funcionó mejor. La mezcla A, ¿recuerdas? La que tenía más proporción de residuo avícola y usaba cama de equino, terminó con una SIC significativamente más alta que la mezcla B, la que usaba serrín. ¿Qué tan más alta? Los valores finales fueron, más o menos, de 112 para la mezcla A contra 92 para la mezcla B. La unidad es medio técnica, MEC 100 gramos de materia orgánica, pero la diferencia es considerable. Vaya, casi un 20% más de capacidad de retención en la A. Algo así. Esto sugiere que la mezcla A no solo funcionó bien en términos de estabilización, sino que produjo un compost de mayor calidad final. Su esponja de nutrientes quedó más grande y potente, por decirlo de alguna manera. ¡Qué interesante!
O sea, el tipo de material que usas para mezclar, cama de quino versus acerrín, no solo afecta la velocidad, sino también la calidad final del producto. Exactamente. Parece que la cama de equino, quizás por su composición o por cómo se descompuso junto con el guano, favoreció más la formación de esas sustancias húmicas que aumentan la CIC. Ok, entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, ¿el proceso se calentó lo suficiente para ser seguro, higiénico, neutralizó el pH del guano, bajó las sales que podían ser dañinas, transformó el nitrógeno a una forma estable y útil para las plantas, el nitrato, y lo más importante, aumentó drásticamente esa capacidad de retener nutrientes, la CIC, sobre todo en la mezcla A? Ese sería el resumen de un compostaje exitoso en este caso. Ese es el resumen perfecto. Esos son los indicadores clave que demuestran que se logró pasar de un residuo que era un problema ambiental potencial a un producto estabilizado, seguro y además valioso para usar en la agricultura. El proceso funcionó y funcionó bien. Muy bien. Entonces, ¿cuáles dirías que son las conclusiones principales que podemos sacar de este estudio? Pensando en alguien que maneja residuos avícolas, ¿qué se lleva de esto? Pues la conclusión más directa y clara es que el compostaje es una estrategia totalmente viable y muy efectiva para tratar estos residuos, al menos en las condiciones que se estudiaron aquí. Ok, ¿funciona? Sí, funciona. Y ambas recetas que probaron, la A y la B, lograron generar compostajes con características muy buenas. pH adecuado, baja salinidad, nitrógeno estabilizado en forma de nitratos y una mayor capacidad para retener nutrientes comparado con el material inicial. Se logró transformar un pasivo ambiental en un activo agrícola. Eso es clave, ¿no? Convertir un problema en un recurso. Totalmente. Y si tuvieras que mojarte un poco, ¿hubo una receta ganadora o depende? Mira, aunque las dos opciones son válidas y funcionales, la mezcla A, la que tenía 81% de residuos avícolas y usaba cama de equino como estructurante, sí mostró ciertas ventajas en este estudio en particular. ¿Cuáles principalmente? Posición inicial un poco más rápida, como vimos con el carbono. Y, lo que me parece más importante para el producto final, generó un compost con una capacidad de intercambio catiónico significativamente mayor. La esponja más grande. Exacto. Eso sugiere un mayor grado de humificación. O sea, se formó más de esa materia orgánica superestable y beneficiosa. Y eso, a la larga, podría traducirse en mejores resultados cuando aplicas ese compost en el suelo. Mejor estructura, mejor retención de agua y nutrientes, potencialmente un producto de mayor valor agronómico. Entendido. Entonces, la mezcla A parece ser la opción superior según estos resultados. Lo potente de todo esto, viéndolo un poco más de lejos, es la perspectiva general. Estamos viendo cómo un proceso biológico que podemos controlar toma un subproducto de una industria súper importante como la avícola, un subproducto que si nada más se acumula es un foco de contaminación y lo convierte en un insumo valioso. Un insumo que mejora la salud del suelo y que, potencialmente, podría ayudar a reducir la dependencia de fertilizantes químicos sintéticos. Claro, es un ejemplo clarísimo de economía circular aplicada a la agricultura, ¿no? Totalmente. Cerrar el ciclo. Aprovechar lo que antes era un desecho. Exacto. Convertir ese problema en un recurso útil. Y eso me deja pensando en la última reflexión que teníamos pendiente. El estudio comparó cama de equino contra acerrín como materiales para mezclar con el guano. Son dos opciones, claro, pero seguro no son las únicas. Y además, no sé qué tan fácil sea conseguir cama de equino o acerrín en todas las zonas productoras. Es una excelente pregunta para mirar hacia el futuro, ¿verdad? Abre una línea de investigación muy interesante. ¿Qué otros materiales que quizá hoy se consideran basura o residuos sin mucho valor podrían funcionar igual de bien o hasta mejor para compostar junto con el estiércol avícola? ¿Cómo qué se te ocurre? Pues depende mucho de cada región, ¿no? Pero podrías pensar en la enorme variedad de restos de cosecha. Paja de cereales, rastrojo de maíz, cáscaras de diferentes cultivos. También subproductos de otras agroindustrias locales. No sé, orujos de uva en zonas vitivinícolas, bagazo de caña en zonas azucareras, cáscaras de nuez, de café. Claro, hay muchísimos subproductos por ahí. Incluso podrías pensar en residuos verdes que vienen de las ciudades, como los restos de poda de árboles y jardines, bien triturados. La clave es que aporten carbono, que den estructura
y que no traigan contaminantes, claro. Entonces la idea sería como diseñar recetas de compost a la carta. Exactamente. Me gusta esa idea. Investigar y desarrollar mezclas que no solo solucionen el problema del estiércol de pollo o gallina, sino que al mismo tiempo aprovechen y valoricen otros residuos que hoy son un problema o están subutilizados en esa misma región. Y que, idealmente, el compost resultante se ajuste a las necesidades específicas de los suelos de esa zona. Eso sería llevar la economía circular y la sostenibilidad un paso más allá, adaptado a cada lugar. Totalmente. Ahí hay un campo enorme para la innovación, para la investigación aplicada y para la adaptación local. Buscar soluciones que sean ambientalmente sanas, económicamente viables y socialmente beneficiosas para cada contexto productivo.